La primera parte de la exposición presentará el propósito del trabajo y la relevancia del análisis legal que realizamos en torno a la casación número 358-2021 Arequipa, un precedente fundamental en materia de defraudación tributaria. En primer lugar, es importante señalar que la defraudación tributaria es uno de los problemas más complejos que enfrenta el sistema fiscal peruano porque afecta directamente la capacidad del Estado para recaudar y para sostener los servicios. En este contexto, la jurisprudencia de la Corte Suprema cumple un rol esencial. Define cómo es que se interpreta la ley penal tributaria, cómo se valora la prueba y cómo se establece la responsabilidad penal de quienes manejan información contable dentro de una empresa. En este sentido, este caso, el de Alimentos Balanceados del Perú, SAC, es especialmente relevante porque demuestra cómo se acredita una defraudación mediante operaciones simuladas y el uso de facturas falsas, y al mismo tiempo muestra la importancia de la prueba por indicios cuando el fraude se estructura precisamente para ocultar evidencia directa. En resumen, el trabajo analiza esta ejecutoria desde tres ejes. Primero, la doctrina tributaria; segundo, la valoración probatoria racional; y tercero, el control judicial de la motivación. A continuación, explicaré de manera explícita lo que muestra el cuadro sinóptico elaborado para este caso. En primer lugar, se muestra de manera ordenada toda la estructura del trabajo sobre la casación. Primero aparece la introducción, donde se explica qué es la defraudación tributaria y por qué este caso es realmente importante para el análisis jurídico y tributario. Seguidamente, el cuadro presenta la parte de doctrina, donde se resume el contenido principal del Decreto Legislativo 813 y cómo la jurisprudencia peruana interpreta los delitos tributarios, especialmente la defraudación mediante facturas falsas y operaciones simuladas. Posteriormente, el cuadro se divide en tres secciones principales. Fundamentos de hecho. Aquí el cuadro señala los hechos detectados por SUNAT, que las operaciones registradas eran simuladas, que los proveedores no tenían capacidad real para prestar los servicios y que esto generó un perjuicio económico directo al Estado. Segundo, fundamentos de derecho. En esta parte el cuadro muestra los aspectos jurídicos analizados, como la racionalidad de la prueba por indicios, la forma en que se determina la imputación penal, la presencia del dolo y qué normas legales se aplican al caso. Tercero, análisis de la decisión. Aquí se explica que la Corte Suprema confirmó la condena porque la sentencia anterior estaba debidamente motivada y la prueba indicaría que había sido construida correctamente. Finalmente, el cuadro completo permite ver cómo todo el caso se articula entre doctrina, hechos, valoración probatoria y la decisión judicial. Pasando a la doctrina, nuestra investigación se centra en tres ideas principales. Primero, la defraudación tributaria como delito de resultado. El Decreto Legislativo 813 establece que existe defraudación cuando el contribuyente usa simulación, engaño o maniobras contables para reducir o evitar el pago de tributos, generando así un perjuicio real al erario. García y Jiménez de Azúa destaca que el desvalor no está solo en el engaño, sino en la ruptura del deber de información tributaria. Ocultar datos, distorsionar datos para impedir la correcta determinación del impuesto. Segundo, la función esencial de la prueba por indicios en delitos tributarios por su naturaleza técnica. La Corte Suprema señala que no siempre es posible acceder a pruebas directas, pues estos fraudes se estructuran para ocultarse. Por ello, la sentencia casatoria establece que la prueba indicaría que es plenamente válida siempre que cada hecho base esté acreditado, siempre que exista un enlace lógico entre el indicio y la conclusión y el razonamiento judicial sea explícito, sea racional y conforme a la sana crítica. Esta es una línea doctrinal reforzada por autores como Alagia y Mirpuig, quienes subrayan que la motivación es el mecanismo que permite verificar la racionalidad de las inferencias. Tercero, la responsabilidad penal de gerentes y contadores. El caso demuestra cómo la Corte aplica el artículo 27 del Código Penal. Aunque el contribuyente formal sea la persona jurídica, los representantes legales son penalmente responsables cuando toman decisiones que alteran la veracidad de la información tributaria. Así, los gerentes por su posición de garantes y los contadores, cuando actúan con conocimiento, tienen responsabilidad directa en la generación de créditos fiscales inexistentes. En síntesis, esta primera parte nos permite entender
¿Por qué la Corte Suprema confirma la condena? Porque la doctrina y la prueba indiciaria y la motivación judicial convergen en demostrar una defraudación tributaria plenamente acreditada. Continuando con la parte doctrinaria, ahora vamos a ver lo que correspondería a la definición del término de progresión tributaria. Esta la podemos ver en el artículo 1 del Decreto Legislativo 813, lo cual menciona que es aquella conducta dolosa mediante el cual se realizan actos engañosos o de simulación para evadir total o parcialmente los tributos, causando perjuicio económico al fisco. Ahora, tiene diferentes modalidades típicas, como pueden ser la omisión de ingresos, las operaciones simuladas y la documentación falsa. En este tipo de delito se ven dos elementos claves, tanto como el dolo y el resultado material. Ahora, dentro de la defraudación tributaria se pueden ver diferentes roles y responsabilidades inmiscuidos, como bien sería en el caso de los gerentes, ya que, para empezar, los gerentes tienen una posición de garante tributario. Es decir, ellos deben de garantizar la veracidad de la información contable y fiscal que se presenta al Estado. También en el caso del dominio de hecho, ellos son los que deciden y autorizan las operaciones siendo responsables directos por acciones pues fraudulentas. Ahora, en caso se encontrara que hubiera este rol previsto, la pena privativa sería de 8 a 12 años y obviamente también habría una reparación civil. Por otro lado, también otro rol implicado podría ser en el caso de los contadores, ya que si éste actúa como cómplice, se puede ver si, por ejemplo, participa conscientemente en la simulación de operaciones o si actúa por instrucciones sin conocimiento del ilícito, ¿no? Ahora, en este caso de los alimentos balanceados que nosotros hemos analizado, el hecho es que se usó facturas falsas emitidas por Mirko Krop, una empresa sin capacidad operativa real. Y la implicación sería que los contadores que validaron comprobantes sin sustento económico. No, en este caso, los alimentos de coplicidad sería el conocimiento efectivo y la voluntad de alterar. Y también la pena privativa, al igual que el caso anterior, sería de 8 a 12 años. Ahora, el valor probatorio de los indicios en los delitos tributarios es algo que también se debe considerar, debido a que la prueba por indicios es una operación intelectual, no un medio probatorio autónomo, que se encuentra basada en los hechos base que son acreditados. En este caso, los requisitos de validez son los hechos base probados, que son aquellos indicios plenamente acreditados, como por ejemplo las facturas falsas. El enlace preciso y directo, como bien puede ser la conexión lógica entre indicio y hecho presunto. Y la motivación explícita, los cuales pueden ser la fundamentación clara en la sentencia, ¿no? Por ejemplo, el artículo 393, el inciso 2. Ahora, la parte de los requisitos de validez para estos indicios son cuatro. Primero, el hecho base probado, en la cual cada indicio presentado como prueba debe estar plenamente acreditado y verificado de forma independiente. Por ejemplo, en el caso de la SUNAT, mediante infecciones, confirmaciones de inexistencia y entre otros, ¿no? Luego, los enlaces precisos y directos. Debe existir una conexión lógica e inequívoca entre el indicio hecho y base y el hecho presunto, la cual sería la defraudación. Por ejemplo, el fundamento podría ser si se basa en la sana crítica y las máximas experiencias, como identificar patrones contables anómalos sistematizados en ciertas fiscales. Ahora, la parte 3 sería la motivación explícita, en la cual el juez tiene la obligación de detallar en la sentencia el razonamiento inferencial que conecta en la cadena de indicios. Y por último, la ausencia de prueba en contrario. Ahora, la aplicación en casos de simulación contable, vamos a ver el tema de los indicios probatorios, como bien es la ausencia de capacidad operativa, la documentación incoherente, los patrones contables estratégicos y también el tema de la responsabilidad, ya que los gerentes y representantes legales son considerados como aquellos autores del delito debido a su posición de garante, básicamente, ¿no? Ahora, en los hechos clave se podría decir que el caso se centra en el uso de facturas fraudulentas emitidas por Mirko para sustentar gastos inexistentes, inflando así de manera indebida los créditos fiscales. En los fundamentos de hecho, en el caso que nosotros hemos analizado, se podría decir que aquellos hechos probados que se han podido prever en la sentencia es el uso de facturas falsas emitidas por la empresa Mirko Corp.
sin un respaldo operativo. También las inconsistencias detectadas por la SUNAT, como por ejemplo domicilios fiscales inexistentes y la falta de capacidad logística. Asimismo, también otros indicios clave podría ser la ausencia total de infraestructura y personal de empresas proveedoras, como también los patrones contables y estratégicos diseñados para inflar artificialmente los créditos fiscales. En este caso, el perjuicio fiscal ascendió a 54.287.000 soles y la responsabilidad sería para el representante legal que validó las declaraciones con documentos fraudulentos a sabiendas y en incumplimiento deliberado de su posición de garante tributario ante el Estado, ¿no? Ahora, los nexos lógicos serían la temporalidad estratégica de la emisión de facturas para inflar créditos y las discrepancias entre el objeto social de proveedor y las operaciones registradas. En el caso de los fundamentos de derecho, tendríamos por consiguiente la motivación judicial en cuanto a las reglas de sana crítica y la estructura del razonamiento. También la tipicidad penal de la defraudación, ¿no? Como bien dijimos, el artículo 1 del Decreto Legislativo 813. Y en este caso, los elementos del tipo penal, primero empezamos como el objetivo, serían las acciones, las cuales pueden ser las operaciones simuladas, como también el resultado, el cual sería el perjuicio económico, como bien dijimos, el monto de 54.287 soles. Y también, por otra parte, el subjetivo, el cual sería el dolo, en este caso la intención misma de defraudar acreditada con pruebas indiciarias, ¿no? Ahora, según la jurisprudencia y las sanciones que se ha previsto, el dolo se prueba con indicios, como por ejemplo por pruebas de incapacidad operativa, y los representantes legales actúan como actores con posición de garante tributario. La pena, como bien se dijo, es de 8 a 12 años, con pena privativa de libertad y, bueno, también aparte una adición de una reparación civil. Ahora, los elementos clave de la aplicación de cuanto a la pena aplicable sería el tributo defraudado y las circunstancias agravantes, como el uso de facturas falsas para obtener créditos fiscales, ¿no? Ahora, la base normativa del caso que nosotros hemos analizado sería con intervención del artículo 213, el artículo 27 del Código Penal, el artículo 25 del Código Penal, en el caso del representante y el cómplice según corresponda, y también, de cierta manera, el Código Tributario, ¿no? En el tema de la reparación. Ahora, le doy el pase a mi siguiente compañera. Esta buenas noches, profesor. Continúo con la exposición. Yo presentaré la parte que corresponde al análisis de la casación número 358-2021 Arequipa. Em, Como sabemos, hay un precedente, un análisis de la casación que estoy presentando en la sentencia de la Corte Suprema, que constituye un precedente importante en materia de delitos tributarios, especialmente respecto al uso de prueba indiciaria, la valoración del dolo y la responsabilidad penal de representantes empresariales. Continuando con esta breve introducción, pasaremos a hablar sobre la decisión de la Corte Suprema. En cuanto a la decisión de la Corte Suprema, tenemos que en este caso, la Corte Suprema confirmó la condena impuesta a Abraham Mejía Polanco como autor del delito de defraudación tributaria y a Enrique Azana Vilca como cómplice primario. Azana había interpuesto un recurso de casación alegando que falta motivación, cuestionando que no existía prueba directa del engaño ni del dolo y que la sentencia se basó en simples suposiciones. La Corte Suprema declaró infundado el recurso, fundamentando que sí es válido recurrir a la prueba por indicios para demostrar la intención de defraudar. Entre los principios que podemos ver acá, que nos dan a entender cuáles son los principales indicios resaltados, nos muestran las facturas falsas detectadas por SUNAT, la existencia real de servicios declarados, y no solo ello, sino también la falta de capacidad económica de la empresa para respaldar tales operaciones, y el hecho de que por sus cargos los imputados debían conocer las operaciones financieras, lo que descarta un error contable. Así la Corte determinó que existía pruebas suficientes del dolo y que la defraudación fue cometida de forma consciente.
También ratificó la aplicación del tipo penal agravado previsto en el artículo 4 de la Ley Penal Tributaria, debido a la simulación de operaciones y al ocultamiento de ingresos. Finalmente, la Corte em, se impuso una sentencia de la pena privativa de libertad de entre 8 a 12 años, además del pago de una reparación civil considerable debido a los intereses que se habían generado, para de alguna manera resarcir el perjuicio causado al Estado. En cuanto a la opinión del grupo, hemos llegado a la siguiente. Como grupo consideramos que es válida la elección de la Corte por varias razones. En primer lugar, porque la actuación de SUNAT es fundamental en la detección de irregularidades contables. Este caso demuestra cómo la fiscalización permitió descubrir la utilización de comprobantes falsos por parte de las empresas involucradas. En segundo lugar, la conducta de los imputados muestra un claro conocimiento de la falsedad documental, pues estas facturas fueron usadas para disminuir el impuesto a la renta y obtener créditos fiscales indebidos en cuanto al IGB. Esto encaja plenamente en el dolo tributario. También resaltamos que aunque el delito tributario tiene un sujeto activo especial como gerentes o representantes, el cómplice también puede ser responsable penalmente si facilita la maniobra, como ocurrió en este caso. Por todo ello coincidimos con la Corte en rechazar el recurso de casación, ya que la protección del interés fiscal es esencial para mantener la equidad y el correcto funcionamiento del sistema tributario. El uso de comprobantes falsos afecta gravemente la transparencia empresarial y distorsiona la recaudación. Por ello, hemos llegado a las siguientes conclusiones en este caso. Esta casación es un precedente relevante, pues consolida criterios sobre el uso de la prueba indiciaria y su compatibilidad con la presunción de inocencia, que la responsabilidad penal de los representantes se fundamenta en su rol de garante dentro de la empresa. Por otro lado, se comprobó el uso de facturas falsas, lo que constituye una típica maniobra de defraudación tributaria. También que la sentencia evidencia una motivación clara y coherente por parte de los jueces. Por otro lado, se reafirma que las personas físicas responden penalmente aun cuando actúan en representación de una persona jurídica. Este caso fortalece la lucha contra la evasión fiscal y aporta criterios importantes para el análisis de delitos económicos en el ámbito penal. Tenemos también que esta sentencia fue motivada de manera clara y coherente. Eso sería todo, gracias.